que tenemos. Pero pues esto no impide que podamos tener este tipo de espacios en el que podemos compartir y que pues esto nos ayuda a todos a crecer. Creo que este es parte del camino y bueno, pues para mí es un gusto poder pues abonar, aunque sea un granito de arena en esto. Me da mucho gusto recibirlos desde su casa, desde AQS de México. Y pues bueno, vamos a platicar ahorita pues un poquito de lo que son las 8 disciplinas para la resolución de problemas. Voy a grabar esta sesión para que quede también como material de consulta y que bueno, pues si en algún momento tienen alguna duda, pues por supuesto lo puedan consultar. Va a quedar ahí registrado en la página de YouTube que tenemos y bueno, pues ya les haré la invitación de manera oportuna para que puedan revisar algunos otros contenidos. Estoy tratando de generar, pues a través de ese medio, pues un repositorio, una fuente ahí de consulta de algunos temas que son pues importantes dentro de los ámbitos de la gestión de la calidad, que es algo que me apasiona. Entonces, pues bueno, ya iremos platicando un poquito de eso. Siéntanse bienvenidos. Todavía se van a incorporar algunas otras personas. La verdad es que aquí en Guadalajara, porque creo que tenemos algunas personas que son de fuera de aquí de la ciudad. Ahorita está lloviendo y está cayendo pues una tormentita bastante considerable. De hecho, unos 5 minutos antes de iniciar la transmisión, tuve problemas aquí con el abastecimiento de energía, pero afortunadamente pues ya se solucionó y aquí estamos en este espacio. Entonces, pues siéntanse bienvenidos. Voy a realizar la presentación y al final dejaré un espacio para preguntas y respuestas, las cuales me las pueden compartir al final a través de su micrófono o si no, bueno, a través del chat para recuperarlas. Y por supuesto, siéntanse en la libertad de que si hay alguna duda que surja de manera posterior a este proceso, pues bueno, aquí van a quedar también mis datos para que con toda confianza me puedan contactar, oye, pues Carlos, ¿cómo le podemos hacer aquí o qué puedo hacer con esto? Y por supuesto, pues ya los invitaré a los procesos formales que tenemos sobre este tipo de eventos y sobre algunos otros elementos también adicionales de formación. Pues entremos en materia. Por supuesto, déjenme presentarme, ya soy conocido de algunos de ustedes, de algunos otros no. Me da un gusto poder interactuar con algunas nuevas personas y por supuesto en su oportunidad ojalá conocerlas un poquito más. Soy servidor Carlos Alfaro, soy ingeniero en sistemas egresado del ITESO, tengo también ahí en el ITESO una maestría en ingeniería para la calidad. Estoy certificado como auditor líder para sistemas de gestión ISO 9001, bajo la norma ISO 19011 del 2018. También estoy certificado como Black Belt. Estoy certificado también en World Class Manufacturing. Ups, puras certificaciones. Pues ya aparecen aquí como las medallitas, ¿no? Bueno, pues es parte de un proceso de formación y de una búsqueda personal de adentrarme pues a estos ámbitos de calidad. Estoy también registrado como agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y pues bueno, también tuve la experiencia de participar como becario JICA en procesos de 5S y control visual y pues actualmente me desempeño como director general de Alpha Quality Systems de México, que somos una pues microempresa de consultoría, pero que funcionamos como una maquinita pues muy bien aceitada y pues desarrollamos proyectos de mejora y proyectos en los ámbitos tecnológicos, aunque confieso, ya los ámbitos tecnológicos los tengo un poquito olvidados, pero bueno, de repente ahí se quedan. Adicionalmente también como parte de una terapia ocupacional y un hobby, algo que traía por ahí de alguna manera como inquietud, pues empecé hace alrededor de 6 años a impartir clases a nivel de licenciatura y pues bueno, actualmente me desempeño en 2 instituciones, en la Universidad del Valle de México como docente de licenciaturas de Administración de Empresas e Ingeniería Industrial también, formando ingenieros y de los licenciados, y también pues ya desde enero de este año me incorporé como catedrático a la maestría en logística internacional y cadena de suministro en la Ibero de León. Y bueno, pues parece ser que me voy a incorporar también a la Ibero de Tijuana
Pero en fin, todavía no me confirman del todo, pero ya hubo ese acercamiento. Entonces ahí ando, en esos rollos. Tengo por ahí publicada o acreditada una publicación por medio de la Universidad de Guadalajara como coautor. Y bueno, pues ahí está parte de la experiencia que tengo acumulada ya en estos 19 años que tengo trabajando como consultor independiente. Pero en fin, eso es lo menos importante. Lo importante es que, pues bueno, en estas condiciones tan complicadas de salud pública que tenemos, pues bueno, esto no implica que no podemos aprender y que no podemos incorporar elementos adicionales. Por eso, como inquietud personal, tengo alrededor como de un mes que he estado desarrollando pues esta serie de webinars, comúnmente son los viernes hasta ahora, de repente pues sabemos que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero pues ahorita en este tipo de ámbitos más vale estar encerraditos en casa y aprovechar un ratito que creo que puede ser agradable y para poder asignar pues ciertos elementos de desarrollo personal y profesional que por supuesto esto considero que les va a servir. Y como les decía, pues estoy formando esa base de conocimiento pues a través de esa plataforma maravillosa de YouTube, donde, bueno, pues ahí también va a estar este contenido. Y por supuesto, les voy a compartir por medio de sus correos electrónicos, que por supuesto, al igual que sus datos personales, están protegidos de acuerdo al aviso de privacidad de mi empresa y pues siéntanse seguros que sus datos no los vamos a traer para arriba y para abajo. A través de sus correos electrónicos les haré llegar la liga donde van a poder descargar pues copia de esta presentación y por supuesto pues para que estemos ahí en contacto. Muy bien, pues empecemos con el tema que quiero desarrollar y platicar el día de hoy, que bueno, pues es un tema que de alguna manera tiene seriación con un tema que revisamos hace 2 semanas, hace 8 días no hubo webinar, estuve por ahí con algunas actividades complicadito, pero bendito Dios hubo mucha chamba la semana anterior y se ha mantenido. Pero hace 2 semanas revisábamos algunas técnicas que iban de la mano de la resolución de problemas. 8 disciplinas va a utilizar esas técnicas y las va a adaptar a este modelo, que ahorita vamos a revisar cuáles son sus ventajas, por qué de alguna manera están difundidos, por qué ayuda a las organizaciones en este tipo de procesos y hasta dónde de alguna manera son pues sus limitantes, porque también hay que considerar que no es una varita mágica, pues es un modelo que nos da una mayor probabilidad en algún momento de resolver algún problema, pero pues de repente también en la vida a veces factores como la suerte o el que se acuerdan de repente de alguna condición, pues eso también ayuda, ¿no? Entonces, por muy método que sea, solito no resuelve los problemas. Pero en fin, iremos platicando de este tipo de ámbitos. Para quienes no tienen esa parte de las técnicas, pues al final les voy a referir dónde está ubicada nuestra página ahí en YouTube y ahí pueden revisar el webinar de las técnicas de resolución de problemas y ahí hay algunos otros como por ejemplo algunos ejercicios enfocados al Lean Manufacturing para trabajo estandarizado, 5S, pues en fin, algunas técnicas que, bueno, pues voy a ir enriqueciendo con algunos otros videos. Incluso ya aparece en una de las entrevistas que me hicieron para un programa televisivo. En estos días hubo otra entrevista que me hicieron ahí también. Y en fin, pues para ir complementando toda esta información. Muy bien. Este esquema que nosotros vemos aquí ahorita en esta diapositiva, de repente es el esquema que siguen pues a veces las organizaciones en el ámbito de la resolución de los problemas. ¿Esto qué significa o hacia dónde va la reflexión? Pues que de repente las áreas de la organización ven desde diferentes perspectivas el problema. Y entonces al verlo desde diferentes perspectivas, pues no tenemos una visión clara de lo que es. Aquí la analogía, o bueno, pues la representación de esta caricatura nos habla de tres personas con problemas de la vista, con problemas de ceguera, y que les ponen ahí un elefante, y bueno, pues lo tratan de describir pues por medio de la percepción táctil. Y entonces, al perder de alguna manera la dimensión del problema, al ver un megaproblema que está ahí, pues cada uno está viéndolo desde perspectiva diferente. Quien tomó la trompa dice, no, pues es una serpiente. Quien está en el cuerpo dice, no, pues espérame, es que es una pared. Y quien está ahí en la cola dice, no, espérense, es que ustedes están equivocados, es una rama, ¿no?
Entonces, lo que busca este tipo de métodos, como las 8 disciplinas para la resolución de problemas, es la integración de las diferentes áreas de la organización dependiendo su impacto a nivel de los procesos, que eso siempre va a ser algo importante, para tener una perspectiva, pues digamos, pareja y que no vea yo la serpiente, que otro está viendo la pared, que otro está viendo la rama y a lo mejor pues algún suertudo le va a tocar ver alguna otra cosa, ¿no? Las orejas o los colmillos, no sé. En fin, no sean mal pensados. En fin, en este tipo de contextos entonces, este tipo de métodos, pues aunque vuelvo a insistir, no es una varita mágica, permite tener esa perspectiva global y adicionalmente, pues que el equipo de trabajo que se va a formar, que ahorita lo veremos en los pasos o en las disciplinas que conforman este modelo, pues le va a permitir a los equipos de las organizaciones generar las dos dimensiones importantes en este tipo de procesos, la reproducibilidad y la repetibilidad. En la parte de la reproducibilidad, pues implica que las personas que hacen este tipo de procesos lo hagan de la misma manera y en la parte de repetibilidad que pues sigan una serie de esquemas, mediciones, tiempos, en fin, lo que implica para que lo hagan siempre de la misma manera. Entonces, estos son pues parte de los esquemas que tenemos ahí y que iremos comentando pues conforme vayamos avanzando. ¿Dónde surge las 8 disciplinas para la resolución de problemas? Pues es un método que fue diseñado por Ford. Eh, Menciona por aquí la diapositiva que fue generada a mediados de los 80. De hecho, la tendencia venía ya desde los 60s y 70s, pero en los 80s Ford, digamos, concentra toda esta información y emite un documento, ahora sí, formal, en el cual van a considerar una serie de 8 pasos o etapas, o como las conocemos, 8 disciplinas, que van a implicar pues el seguir esos patrones de comportamiento para poder atacar y resolver lo que son defectos. En este sentido, es muy importante ubicar que las 8 disciplinas para la resolución de problemas van enfocadas al ataque de problemas que surgen de defectos. Ahorita revisaremos qué es un defecto. No es un método para atacar problemas de Mura o de variabilidad. Para eso tenemos pues, las técnicas enfocadas a 6 Sigma, el de MAIC, el de MAP, todas esas metodologías que están ahí, pues bueno, esas van muy enfocadas a ese efecto de Mura o de variabilidad, ni tampoco son aptas para poder atacar las mudas. Para eso tenemos las herramientas de Lean Manufacturing. Esto es para cuando hay algún defecto y que tenemos ahí el problema y que de repente es pues un causal de estrés para la organización. Ahorita veremos algunas estrategias y por supuesto la invitación para que igual si a alguno de ustedes le interesa adentrarse más en este tipo de técnicas, pues por supuesto tenemos programas muy especializados que van de la mano, pues no de la parte de la revisión del modelo en esta parte teórica, sino más bien en la aplicación práctica, que eso es, digamos, el valor agregado en ese proceso de formación a nivel de resolución de problemas y 8 disciplinas que tenemos. Es un proceso muy enfocado a que ustedes pues desarrollen y apliquen este tipo de técnicas a problemáticas que provienen primero de algunas organizaciones, se ven las estrategias y adicionalmente después los puedan aplicar en el contexto de sus propias organizaciones, que esa es parte del valor agregado. Entonces, en este sentido, las 8 disciplinas van a surgir también pues por ahí de un estándar militar que se desarrolló pues de manera posterior a la Segunda Guerra Mundial, el Militar Standard 1520, que iba enfocado en acciones correctivas y un sistema de disposición de materiales no conformes y que bueno, pues estuvo vigente hasta 1995. Este estándar utilizaba o de alguna manera estaba sustentado en el método científico, el ciclo de Deming o de Walter Shewhart, por supuesto con de alguna manera aproximación a los métodos de MAIC, al método GROW, que es un método para resolver problemas, al igual que Kepner entregó, y la parte de resolución rápida de problemas, que eso se utiliza mucho en ámbitos tecnológicos, como por ejemplo, pues una impresora no funciona o no imprime, pues la hago que imprima y ya. Oye, pero ¿cuáles son las causas? No, pues no me interesa. A mí lo que me interesa es que funcione. Entonces, por ahí va.
y Kepner-Tregaux y Grow van más de la mano de pasos, muy parecidos a lo que van a ser las 8 disciplinas, que ahorita pues lo revisaremos de manera más detallada. En ese contexto de desarrollo, básicamente el desarrollo de los vehículos dentro de Ford Motor Company se maneja, o bueno, se manejaba, digamos, por diferentes equipos de trabajo que de manera independiente pues desarrollaban pues sus aproximaciones, sus diseños, sus propuestas, y esto de repente generaba incompatibilidad, y pues de repente a quien le cargaban de alguna manera la mano era básicamente quienes desarrollaban toda la parte de tren motriz, la parte de suspensión, la parte de chasis. A ellos de alguna manera siempre les cargaban el muertito, como dicen, cuando había alguna falla. Entonces, ellos de alguna manera son quienes inician dentro de Ford este movimiento para generar esta metodología. Y entonces, en función a esa propuesta, ellos empiezan a estructurar mayor flujo de información y comunicación entre los diferentes equipos de desarrollo de los vehículos, sobre todo para trabajar los problemas de manera concurrente y que, bueno, pues se estaban presentando de una manera pues bastante frecuente pues a nivel de la operación. Esto llevó a la definición entonces de esta metodología a través de el manual que se le conoce como el Team Oriented Problem Solving o TOPS como una primera aproximación. Dentro de Ford, este modelo de las 8 disciplinas se le conoce como el G8D o como el Global 8D. Así es el nombre técnico. Y cabe mencionar que la versión que nosotros tenemos ahorita y es la que vamos a revisar, se revisó a finales de los 90 de conformidad a toda esa estrategia global que denominó Ford como Ford 2000, en el cual pues hubo una reestructuración de la organización, incluso por ahí hubo unas propuestas, digamos, de integración muy interesantes, con un marco estratégico importante, incluso con una definición de un himno que bueno, pues de repente no se tenía esa, digamos, imagen de integración corporativa. Si buscan por ahí a Charlotte Church, pueden buscar ahí el himno de Ford, una canción padrísima, en fin, hicieron todo ese tipo de ámbitos y bueno, pues dentro de todo ese proceso reestructuraron el modelo original de las 8 disciplinas y agregaron una disciplina adicional. En la práctica no son 8 disciplinas, son 9 disciplinas que ahorita vamos a revisar. ¿Dónde se utiliza este modelo principalmente? Pues bueno, en la industria automotriz. Los grandes de Detroit lo tienen como, pues digamos, el caballito de batalla para poder atacar lo que son los problemas que se presentan a nivel de los defectos. Ya quedamos que el ámbito de variabilidad y el ámbito de los desperdicios se atacan pues con Six Sigma y con herramientas de Lean Manufacturing. Pero lo que son todos los defectos, que ahorita definiremos lo que es un defecto, pues se atacan en este ámbito automotriz por estas grandes ensambladoras, Ford, General Motors, Chrysler, en fin. Y de ahí pues tiene, por supuesto, impacto con los demás ensambladores de vehículos. Se utiliza también en la manufactura, en ámbitos de salud, en laboratorios, como por ejemplo, pues yo trabajo con varios laboratorios, entre ellos Ultra, Ulsatec, en fin, varios, y ellos tienen como parte de su esquema de resolución de problemas la aplicación de este método de las 8Ds. Y vamos a ver que este método pues también va a tener una ventaja porque permite sintetizar muy al estilo de Lean Manufacturing, muy al estilo, digamos, minimalista de esos ámbitos japoneses, sintetizar en una o en dos hojitas toda la resolución del defecto que se presenta. Entonces eso facilita la gestión. Por ejemplo, a nivel de un sistema de gestión como ISO 9001, pues se implica que ante no conformidades y, por supuesto, ante cualquier queja que de alguna manera o producto no conforme que pueda surgir, pues tendrá que existir la aplicación de algún método o formas de atacar esos problemas que están presentando. Entonces, pues digamos, tiene impacto. Entonces, en cualquier organización que se utilice o que se aplique un sistema de gestión de calidad o de algún otro ámbito,
de los que se tienen a nivel de la Organización Internacional para Estándares, este método pues tiene cabida. Procesamiento de datos, servicios financieros, básicamente donde haya procesos en donde se generen defectos. Y hay algo importante, donde no se conozca la causa raíz. Porque si ya se conoce la causa raíz, entonces no tiene caso que apliques el método, simplemente ataca la causa raíz y se acabó. No pierdas el tiempo, no armes el equipo, no pidas datos, en fin, los pasos que ahorita vamos a revisar. Si ya sabes cuál es la causa raíz y es viable que la resuelvas, pues órale, ahí le entras y empiezas a aplicar acciones correctivas directamente. No aplicas el método, porque el método, pues indudablemente te va a implicar recursos y te va a implicar tiempo, que eso es algo que ahorita iremos platicando. Muy bien, avancemos un poco más. ¿Por qué se usan las 8Ds o por qué son tan populares? Pues bueno, les comentaba que dentro de los ámbitos de los sistemas de gestión, pues al tener un método ya estructurado de resolución de problemas que implica una serie de pasos a seguir, pues bueno, se establece ya un estándar de resolución de problemas. Por eso ahí es tan popular. Es un método, tiene sus pasos y estos pasos pueden ser reproducibles y pues al ser reproducibles, cualquiera de alguna manera, obvio, conociendo el método, puede seguirlos. Y adicionalmente, pues también es repetible, porque pues más o menos los tiempos que implica cada una de las etapas, digamos los elementos que van a integrar, pues digamos el proceso de resolución regularmente son los mismos. Entonces, eso de alguna manera ayuda y ya es un estándar de operación. Es un método que ha funcionado bien a nivel de diferentes organizaciones y de diferentes ámbitos y adicionalmente proporciona transparencia porque pues, te va marcando pues, una serie de pasos, se va estructurando pues, un método, se genera un reporte y ese reporte pues se entregará en su momento pues a las autoridades o en su momento al cliente que pues reportó pues esa falla. Y ayuda también para que las organizaciones dentro del caos que tienen pues le puedan dar certeza. Y en ese sentido, pues ayuda mucho. Vuelvo a insistir, es un método. Y como método no es perfecto. Y no simplemente por ser método, pues resuelve el problema. Sino que, pues bueno, esto va a implicar práctica, práctica, práctica. Y obvio, pues de repente a veces estrellarnos con algunas paredes, ¿no? En la que, pues a veces nos vamos a equivocar, a veces no nos va a resultar el método. Y a veces, como dice por ahí el dicho popular, pues a veces como el burro que pitó la flauta. ¿Cómo se resolvió? Pues, no sé, le apreté todos los botones, dicen los chavitos ahorita, y pasé de nivel. A veces así es la resolución de problemas. Entonces, pues bueno, iremos viendo todas esas implicaciones. Muy bien. ¿Por qué de alguna manera, pues es interesante o de alguna manera importante usar este método? Porque es una buena herramienta para el control de incendios. Le va a dar, por supuesto, certeza, va a llevar pues ese ordenamiento a nivel de esos pasos ya bien definidos y bueno, pues nos va a permitir de alguna manera empezar a tomar las riendas. Ayuda para poder identificar lo que es la causa raíz del problema y generalmente es mucho más rápido que otros métodos. Y nos ayuda también, por supuesto, a generar la documentación que se requiere, sobre todo si trabajamos ya en ámbitos de algún sistema de gestión o queremos en algún momento lograr la parte de madurez de procesos que si Dios me lo permite, pues espero la siguiente semana que podamos reunirnos otra vez en estos ciberespacios y platiquemos del concepto de proceso, que es un elemento esencial para las organizaciones. Revisaremos algunas técnicas para poder describir lo que son los procesos, como el análisis PEPSU, la parte que tiene que ver a lo mejor con algunos diagramas de tortuga, a lo mejor algo de value stream mapping, que creo que vale la pena, y poder en algún momento ver esos niveles de madurez que pues indudablemente le afectan a las organizaciones. Porque de acuerdo a estudios que he realizado para mi proceso de investigación que va enfocado a mi próximo inicio de doctorado, pues alrededor de un 99, 98% de las organizaciones no tienen niveles adecuados de madurez de sus procesos. Y eso genera, por supuesto, que los procesos generen defectos
y generen, por supuesto, el efecto de Mura o de variabilidad, el efecto de mudas o desperdicios y el efecto de Muri, que completaría las tres Mus, que sería el de sobrecarga y o cuellos de botella. Y en ese contexto, pues todas esas condiciones generan que las organizaciones sean menos competitivas, pierdan recursos y adicionalmente, pues en estos ámbitos, sobre todo ahorita que vamos a de alguna manera vivir esta nueva realidad, pues tanto de vida como de vida de las organizaciones que van a sobrevivir y las que van a trascender en este tipo de ámbitos, no son las que van a sacrificar sus ganancias, son aquellas que van a hacer madurar a sus procesos y van a generar que sus procesos sean mucho más eficientes. Y al ser procesos más eficientes, tendrán menos afectación por esas condiciones que acabo de mencionar y podrán optimizar entonces toda la parte de costos para que entonces sus costos sean más competitivos, no porque están sacrificando ganancias, sino porque están optimizando todo ese tipo de ámbitos. Entonces, están invitados para la siguiente semana para que podamos platicar también de eso. De repente pues, son microcápsulas que vamos revisando, pero si hay alguien en particular que ya necesite que revisemos algo más, pues las puertas de Alpha Quality Systems están abiertas para ustedes. Y por supuesto, la invitación para que nos sigan aquí conociendo y colaborando en este tipo de procesos que para mí son muy importantes. Muy bien. De acuerdo a la norma ISO 9000 del año 2015, que es la norma del fundamento y el vocabulario del sistema de gestión, en el requisito 3610 se define lo que es un defecto. Un defecto, de acuerdo a esta norma, dice que es una no conformidad, es decir, es un incumplimiento. Ahí ya tenemos algo que no está cumpliendo y dice aquí, relativa a un uso previsto o especificado. Pues si yo compro, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor unas baterías para una lamparita y pues yo se la pongo a ese dispositivo eléctrico electrónico y pues no funciona, pues entonces tenemos una no conformidad o un incumplimiento, es decir, en función de un uso previsto o especificado. Oye, es que yo compré unos chocorroles y pues resulta que los chocorroles estaban echados a perder. Ah, pues hay un incumplimiento en cuanto al uso previsto o especificado. Y obvio, pues aquí nos habla que incluso se pueden tener incluso hasta connotaciones legales en algún momento, sobre todo si no hay de repente pues una distinción adecuada entre defecto y no conformidad. Y adicionalmente, pues esta parte del uso previsto regularmente va a ir asociado al cliente o en algún momento algún modelo normativo, ley o reglamento, que son los que van a establecer la manera en la que debe de operar o de funcionar o de alguna manera de dar el servicio que se espera. Entonces, cuando no tenemos esa condición, tenemos un defecto. Cualquier condición, oye, es que yo compré el vehículo para transportarme y pues resulta que me subo, lo trato de encender y no funciona. Pues es un incumplimiento. Traten de asociarlo a los diferentes procesos o ámbitos en los que ustedes están, con los diferentes productos o servicios a los que ustedes están expuestos o de repente interactúan y traten de identificar en algún momento si lo que les están entregando es de acuerdo a ese uso previsto o especificado, que de repente a veces la expectativa es una cosa y a veces puede distorsionar eso, pero es parte de la imagen y de la voz del cliente. Pero en ese sentido los defectos entonces van de la mano de esos incumplimientos. Entonces, las 8 disciplinas, vuelvo a insistir, es un método que se va a utilizar para resolver problemas enfocados donde haya defectos y que se desconozca la causa raíz. Ahí es donde vamos a hacer entonces la intervención con este método. Y pues lo vuelvo a mencionar, no es una varita mágica y requiere pues mucha práctica, formación. Requiere pues de este fundamento de técnicas, que bueno, pues ahí mencionaré algunas y que bueno, pues pueden complementar, como les había comentado en su oportunidad, con el webinar, por ejemplo, de las técnicas de resolución de problemas y pues dentro de unas 2 semanas más o menos, semana y media, va a venir un curso especializado en ese sentido y están ahí invitados, por supuesto. Revisemos cuáles son las 8 disciplinas que bueno, ya quedamos, no son 8, son 9.
La disciplina número 0 habla de obtener algunos datos preliminares. Que esto pues, nos va a ayudar dimensionalmente a la resolución del problema. De repente, pues identificar quién reportó, dónde reportó, a qué hora se dio el problema, en qué condición, por ejemplo, de medio ambiente se encontraba, estaba haciendo mucho calor, frío, estaba lloviendo, caían rayos. Ese tipo de información va a estar ahí contenida. Ahorita la revisamos con más detalle. En la disciplina 1, vamos a integrar un equipo de trabajo en el cual pues vamos a definir algunos roles, van a aparecer pues ahí los implicados a nivel del proceso o proceso que estén generando los defectos. Y en función a esto, pues aportarán su know-how. Y esto es importantísimo y vuelvo a insistir aquí en esta parte que había comentado en webinars anteriores. La parte que tiene que ver con la descripción del proceso, que de repente para muchas organizaciones es muy complicado el poder describir qué es lo que hacen. Puede parecer de repente increíble que hay organizaciones que hacen cosas, como mencionaba Joker en el Dark Knight, hacen cosas, pero no pueden describirlas cómo las hacen, simplemente las hacen. Y entonces cuando vienen ese tipo de distorsiones, pues las organizaciones empiezan a tener muchos problemas. Me ha tocado organizaciones en las que voy, de repente empezamos a documentar porque no está pues, ningún antecedente y luego de repente omiten cosas. Oye, pues aquí de repente estás agarrando algo que pues, no me dijiste que lo ibas a agarrar. Ah, es que se me olvidó. Pero bueno, pues agrégalo. Está bien, no hay mucho problema. Pero luego de repente a veces vienen omisiones importantes o le preguntas a las personas, oye, ¿qué haces? No sé, pues ¿cómo que no sabes? Y entonces de ese tipo digamos, indefiniciones, me pueden empezar a generar, por supuesto, distorsiones a nivel del proceso. Porque, pues, si en algunas organizaciones existe de repente algo de documentación, a veces esa documentación del proceso no corresponde con lo que se hace. Y entonces aquí viene un término importantísimo de esos ámbitos de Lean Manufacturing, que es el concepto de Genchi Genbutsu, en el Genba. Oye, ¿y ese rollo qué es? Pues bueno, para quienes no están muy familiarizados con esta terminología japonesa, el Genba es la escena del crimen. Regularmente los japoneses lo asocian al lugar de trabajo, el lugar donde suceden los hechos. Y el concepto de Genchi Genbutsu es ir a ver. Esa sería la traducción así muy, digamos, escueta de ese concepto. Y entonces lo que se hace es ir a ver lo que sucede en la escena del crimen. Lo había comentado en su oportunidad. El círculo de Taiichi Ohno, uno de los impulsores y de los arquitectos del sistema de fabricación de Toyota, cuyas herramientas Lean pues es parte o es un subconjunto de ese sistema de producción de Toyota, que por cierto, pues también ahí les hago la invitación. A partir del 4 de julio, no se pudo lograr el día de mañana, pero a partir del 4 de julio, del sábado 4 de julio, voy a empezar también un proceso de acreditación y certificación de la parte de World Class Manufacturing, que tiene que ver con la aplicación, pues, tanto de herramientas de Six Sigma como de la parte de herramientas de Lean Manufacturing para generar pues esos modelos de desarrollo competitivo y que pues está padrísimo el modelo. Entonces, pues ahí se revisa. Y la parte de Genchi Genbutsu es un elemento esencial en el cual les comentaba, ese círculo de Taiichi Ohno básicamente era una marca en el piso, ahí en las áreas de operación, en las áreas de producción. Esto se puede implementar incluso a nivel de servicio también, ir a ver qué es lo que están haciendo. ¿Qué hacía Taiichi Ohno? Iba y se paraba, ahí estaban sus huellitas pintadas. Iba y se paraba. ¿Para qué? Pues para observar. ¿Y qué observaba? Pues observaba dónde había defectos, dónde se generaban mudas o desperdicios, dónde se generaba el efecto de muro o variabilidad. El efecto de muro o variabilidad, ustedes lo pueden ver en la vida diaria, por ejemplo, si van a una tienda, una tiendita o a un supermercado, y por ejemplo revisen la marca de algún refresco, por ejemplo, y verifiquen si todas las botellas de la misma, digamos, contenido tienen el mismo nivel de llenado. Pues no,
Se van a dar cuenta que de repente hay unas botellas que tienen más, hay otras que tienen menos. Ese es el efecto de Mura o variabilidad. Algo que debería de hacerse igual, no se está haciendo igual. Entonces, todas esas condiciones las observaba. Y entonces aquí en este sentido, en la parte de la selección del equipo, ahorita lo vamos a revisar con un poquito de más calma, es importante que quienes van a participar entiendan el proceso, pues que lo conozcan, que lo puedan describir, que sepan dónde se pueden estar generando esas condiciones. Y si no, pues entonces van a tener que ir a hacer ese proceso de investigación, así como el inspector Clouseau, de la Pantera Rosa, a revisar todos los detalles del proceso, pues, para ver qué es lo que está sucediendo en el GEMBA a través de Genchi Genbutsu. Después va a venir una de las etapas más críticas de todo este modelo, que hay dos. Ahorita esta es una de las dos etapas críticas. La etapa de definición del problema. Si nosotros no podemos definir de manera adecuada el problema, jamás vamos a poder encontrar las causas raíces, que ese está en el paso 4 o en la disciplina 4, y que esa es la otra etapa crítica del modelo. Ahorita revisaremos algunas recomendaciones y pues algunos elementos. En la etapa número 3 o en la disciplina número 3 vamos a implementar algunas acciones de contención, pero esto es algo bien importante. Estas acciones de contención, y ahorita lo vamos a reforzar, no son la solución definitiva al problema. Es solamente un mecanismo que de manera temporal resuelve o tiene un efecto paliativo parcial con respecto al problema que se está manifestando o al defecto. Por ejemplo, oye, pues estamos en una instalación eléctrica y pues no funciona, no hay servicio de energía eléctrica. ¿Qué hago? Ah, pues pongo una extensión. Ah, pues eso me va a servir para que mientras puedan operar, pero no es la solución definitiva. O, por ejemplo, esto es muy común en casa. Oye, empezó a fugar ahí una llave ahí del agua. Ah, pues amárrale una bolsita. ¿Y qué sucede de repente con estas acciones de contención? ¿Se quedan como la solución definitiva? No, es solamente un mecanismo para que nos dé tiempo para que el método se pueda ejecutar. Porque cuando llegamos a estas implementaciones, regularmente vamos a tener presión por todos lados. La presión de los clientes, la presión de los mismos gerentes, del dueño o del director. Es que necesito la resolución del problema para hace 3 semanas. Oye, pero apenas se manifestó. No me interesa. Resuélvelo ya. Entonces, si nosotros no podemos generar ese contexto de tiempo para que el método opere, puede tener efectos, digamos, a nivel de vacuna. No, pues no que muy método, no que pues, sí sirve, no que de alguna manera esto es el camino correcto. Yo quiero la solución, no importa que no sea la solución óptima. Y entonces esto puede llegar a inhibir el uso de este tipo de técnicas. Las acciones de contención son acciones temporales para de alguna manera paliar el efecto de los problemas que se están presentando. Esto le dará tiempo al equipo para que se pueda reunir, pueda tratar de identificar la causa raíz en función de la definición del problema, pueda identificar una acción correctiva, es decir, algo que va a corregir pues la presencia de la causa raíz. Regularmente ante una causa raíz identificada se aplica una acción correctiva. Van en una relación de 1 a 1 regularmente. Y después de la identificación vamos a implementar esa acción correctiva. Y obvio, pues deberá venir un proceso de evaluación o de verificación si esa acción correctiva realmente fue efectiva para erradicar la causa raíz. ¿Qué sucede si de repente yo implemento, aparentemente identifico una causa raíz, implemento una acción y el problema se vuelve a manifestar? Pues eso quiere decir que no identificaste bien la causa raíz. ¿Y qué va a suceder ahí? Pues es como una especie de seguro o de bloque o de bloqueo para que no avances en el método y te tengas que regresar. Es que me duele la espalda, pues tómate una pastillita. Me sigue doliendo, pues tómate la pastillita. ¿Qué sucede ahí? El problema se sigue manifestando. El problema no es que te duela la espalda, tienes una vértebra desviada y si no corriges esa condición, el problema se sigue manifestando. Lo mismo sucede aquí. Entonces, aparte de la implementación, verificaremos su efectividad. Una vez que ya implementamos esa acción,
validamos, verificamos y validamos que ya no se presenta nuevamente ese problema, trataremos de prevenir la recurrencia para que no vuelva a ocurrir y preferentemente no ocurra jamás ese problema. Y una vez que termina esta implementación, viene una etapa que es importantísima y que para muchas organizaciones desafortunadamente es algo que pasa inadvertido. Premiar y reconocer al equipo en una octava disciplina. ¿Por qué tengo que reconocerlos? Si es parte de su chamba. ¿Por Mucha qué? razón, Inge. Sí, es parte muy común. ¿Por qué los tengo que reconocer o por qué les tengo que hacer algo? De repente nosotros asociamos los reconocimientos en muchos ámbitos a ámbitos económicos, pero no necesariamente va por ahí. De repente puede haber otro tipo de mecanismos. Indudablemente, si las organizaciones tienen la capacidad y pueden implementar esos reconocimientos económicos, adelante. Pero hay que transparentar los medios. Y ahí, pues, áreas como recursos humanos, dirección, pues deben de establecer muy claramente cuáles son esos criterios. Pero sí es muy importante que todo ese reconocimiento, pues, se le dé al equipo. Porque si no, pues esto de alguna manera inhibe. Pues, oye, te ayudé a resolver el problema, pues ni siquiera me diste las gracias, pues sabes qué, mejor ya no vuelvo a participar. Y en algunos otros casos ya mucho más desenfocados digamos, elementos laborales no corregidos a tiempos o inquietudes, pues hay gente que de repente participa en este tipo de procesos, salen de repente incluso hasta maltratados y luego pues vienen etapas de sabotaje o de ya no compromiso con la organización. Y esto pues no son ámbitos ideales. En fin, iremos platicando ahorita un poquito de manera más detallada de estos elementos. Muy bien, pues empecemos entonces a definir toda esta parte que tiene que ver con estos pasos. De manera previa, y vale la pena que lo podamos identificar, cuál es la relación que existe entre las 8 disciplinas y, por supuesto, el ciclo de Deming o el ciclo de Walter Shugart. Pues la disciplina 0, la disciplina 1 y la disciplina 2 tienen que ver con el ámbito de planificación. En la parte de la disciplina 3, contener el problema, identificación de la causa raíz, disciplina 4, la identificación de las acciones correctivas y la implementación, perdón, hasta la identificación de acciones correctivas, estaríamos en la etapa de ejecución. Y de manera traslapada, ya la etapa de ejecución y verificación vendría con la implementación de las acciones correctivas. Y en la etapa de actuación, pues estaríamos hablando de la disciplina 7 y de la disciplina número 8, en la parte de recurrir, de prevenir la recurrencia y en la parte del reconocimiento al equipo. Esa es más o menos la relación que tiene, porque las 8 disciplinas pues se aplican de conformidad al ciclo de Deming. Para quienes están metidos en ámbitos de mejora de la calidad, pues ustedes saben que este es uno de los modelos más recurrentes y que bueno, pues tiene relación con el método científico. Walter Shugart tomó los estudios de René Descartes con su método científico, lo estructuró en este modelo de 4 fases y que, por ejemplo, pues modelos como ISO 9001 e ISO 19011 para ámbitos de auditorías de sistemas de gestión funcionan de esta manera. Obvio, no es un modelo perfecto, pero es el modelo que permite poder desplegar estos ámbitos de mejora de la calidad. De repente tiene problemas el modelo cuando el ciclo se rompe y adicionalmente también el enfoque de repente reactivo que tiene, más que preventivo. Esas son algunas de las limitantes, pero independientemente de esto, este ciclo es el que ha permitido que los ámbitos de mejora de la calidad pues avancen y pues digamos estemos en estos ámbitos de manera actual. Muy bien. Revisemos entonces la disciplina número 0 de manera general. Por supuesto, esto es nada más una pequeña aproximación. Dependerá, por supuesto, del contexto específico que haya a nivel de la organización, pero de manera general se esperaría que en esta disciplina 0 se puedan obtener algunos datos que son o que podrían ser potencialmente valiosos en el ámbito de la resolución del problema. Como por ejemplo, ¿qué?
poder identificar en qué máquina o estación de trabajo o lugar fue donde se generó la falla, qué operador o de repente en qué lote o a qué horas fue la falla o cuáles eran las condiciones del proceso, si había alguna circunstancia especial, como por ejemplo, pues cambiamos de material, se le dio mantenimiento a la máquina o pues venía la máquina después de una descompostura. Ese tipo de condiciones se tienen que documentar. Y aquí podemos de manera preliminar empezar a generar pues una serie de cuestionamientos. ¿Quién, qué, dónde, cuándo, cómo? Ese tipo de preguntas dimensionales nos pueden ayudar a empezar a obtener esta información. Y aquí de repente podemos de alguna manera reunir información para tomar la decisión de si digamos, problema que se está presentando no es por algún efecto de algún desperdicio o muda o de repente por efecto de variabilidad y entonces pues decidir si podemos aplicar el método o no. En este contexto, pues viene por aquí la explicación un poquito más detallada. Cuando ustedes tengan ahí la presentación, pueden revisarlo o tomarlo como parámetro de operación, como por ejemplo a nivel del cliente. ¿Qué podríamos tomar como información? Pues el nombre del cliente. De repente puede parecer increíble, pero hay organizaciones que de repente le reportan un problema. Oye, pues sucedió esto. Por ejemplo, se está desprendiendo el cromo níquel de estas piezas metálicas. Y empiezan a hacer ahí aparentemente toda la resolución del problema. Oye, ¿y cuál fue el cliente que lo reportó? No, pues no me acuerdo, pues sabe. No, espérame, pues vamos viendo por dónde está esa información. Entonces, todo este tipo de datos que de repente pueden parecernos lógico, es muy importante que queden, por supuesto, registrados. Ahorita vamos a ver prácticamente al final de la sesión, que hay un formato, por supuesto, sugerido, ustedes lo pueden modificar y con gusto les voy a compartir una copia del mismo para que lo puedan tener ahí como referencia junto con una copia de esta presentación para que la puedan consultar, en la cual pues ustedes van a ir documentando cada una de estas etapas. Entonces, por eso, dentro de las ventajas que veíamos del método, es que este método es reproducible, es decir, vamos a seguir los mismos pasos. Y esto pues lleva esa ventaja y entonces ahí en ese formato ustedes se van a encontrar información referente pues a estos ámbitos. ¿Cuál fue la fecha del defecto? ¿Cuál fue la hora? De repente condiciones que pueden parecernos a veces intrascendentes, pero que en algún momento, incluso esta información, además de servirnos como un parámetro para la toma de decisiones y pues determinar si aplicamos 8D o no lo aplicamos, puede servirnos también en algún momento para poder llegar a la definición del problema y a la definición de las causas raíces, que eso es algo importante. Y aquí, pues de repente van a empezar ya a aparecer algunas técnicas, como por ejemplo eso no es. A ver, el problema es de manera generalizada para todos los artículos. No, pues sí o no. No es solamente para este producto en particular. Entonces ya desde ahí ese tipo de técnicas que ahorita vamos a mencionar algunas, pues pueden empezar a tomar estos roles importantes. Números de partes, números de lotes, cuál es la tasa de fallas, bien sea histórica o por lotes, números de rastreo, números de productos, la aplicación o el uso esperado del producto. De repente a veces los defectos se pueden presentar por usos que son inadecuados del producto y pues bueno, tener esas condiciones. Recuerdo por ahí a manera de broma que había un capítulo del Doctor House y entonces al parecer una paciente tenía problemas con el uso de un medicamento y se quejaba de que el medicamento pues no le hacía efecto y le decía, bueno, a ver, explíqueme cómo lo uso. Era un nebulizador para tomar pues ahí algunos disparos y entonces le preguntaba a la paciente, y bueno, ¿y cómo lo usas? Porque me estás diciendo que no sirve. Y pues ella se lo ponía como perfume, ¿no? Cuando era el disparo directo en la boca. Y entonces, pues está muy chusco, ¿no? Pero de repente a veces los defectos se pueden presentar por aplicaciones o usos inadecuados de los productos
digamos, a los que están, pues digamos, expuestos los clientes. O de repente, tenemos también que identificar quién en algún momento nos está reportando la falla y de repente quién es el responsable de la cadena de valor. Regularmente este concepto de la cadena de valor de manera interna va a estar asociado regularmente a dos personas muy particulares. O bueno, pueden ser de repente más, pero casi siempre está enfocado al área de ventas, que es el que entrega de alguna manera el producto o quien otorga de repente a veces el servicio por ciertas personas que ellos designan o directamente la dirección. Entonces es bien importante que se detecte y se identifique para quién va el problema y se empieza por ese responsable de cadena de valor. Ya si de repente se identifica pues que es algún gerente muy particular, no, pues es que es el de abastecimiento, no, pues que es el de logística o es el de producción, pues bueno, entonces véngase para acá, mijo, vamos a revisar esa información y pues tú eres el responsable. Entonces, en este contexto, pues se van identificando pues todos esos elementos y aunque es un proceso muy sencillo y de repente es un proceso acelerado que pues a veces muchas organizaciones prefieren omitir este paso. Es importante seguir el canon y seguir pues esta estructuración del modelo para que realmente puedan ustedes tener esa información completa, lo más fresca posible y que les ayude en ese proceso de poder identificar dentro del caos que se está generando, pues un camino probable de resolución. Y entonces es importante el poder efectuar esta actividad. Muy bien, avancemos un poco más. En la disciplina número 1, pues vamos a empezar a seleccionar a los miembros del equipo. Esta estructura que ustedes ven aquí con algunos puestos que aparecen, pues de repente es dinámica y depende pues de las necesidades de la organización. Regularmente se esperaría que en este equipo pues estuvieran involucrados pues ahora sí como dicen vulgarmente quienes tienen vela pues en el entierro, ¿no? Debería de estar pues ahí digamos el experto de proceso o los expertos de proceso, gente del área de calidad, gente del área de producción, debe de haber un responsable del equipo, debe de haber un facilitador que va a ser el campeón, que es, por supuesto, el principal interesado que se resuelva el problema, pero adicionalmente si hay alguna situación que necesita el equipo recursos, necesita alguna autorización, que pues hay algo, alguna obstrucción que no les permite avanzar, es que no me dan autorización de ingresar a las áreas, él va a ser el facilitador y va a resolver todo ese tipo de problemas. Y aquí es bien importante también que esa definición del proceso pues empiece a manifestar técnicas como PEPSUS, diagramas de tortugas o alguna otra metodología son importantes tenerlas a la mano, porque ahí vamos a empezar a identificar dentro de la cadena de procesos quiénes son los proveedores del proceso, cuáles son las entradas, cómo funciona el proceso, cuáles son las salidas esperadas y quiénes van a ser los usuarios o clientes de esas salidas. Y entonces en este contexto es muy importante identificar pues todas esas entidades de alguna manera y elementos que inciden a nivel del proceso. Se esperaría, pues, como dice aquí, esos representantes del proceso, expertos en la materia, gente de aseguramiento de calidad y de repente si necesitamos a alguien más, pues a lo mejor algún implicado en ámbitos legales pudiera ser o en ámbitos de costos o ámbitos financieros, pues debería de estar ahí presente. Se recomienda que en esta integración sea pues un equipo pequeño. Mientras más pequeño, pues vamos a tener menores problemas de comunicación. Adicionalmente, pues la respuesta va a ser mucho más sencilla, mucho más rápida. Y, por ejemplo, en ámbitos como Lean Manufacturing, se utiliza el concepto que se llama OBEYA, que es como el cuartel central, que es donde se reúnen, digamos, todos estos integrantes del equipo, ¿no? Para que de alguna manera se pueda generar este ámbito de comunicación de una manera más rápida. Y ojalá, pues, que ese proceso de selección fuera
como esta foto que puse ahí de ese comercial de Adidas, ¿no? Está el niño ahí con los mejores del fútbol mundial. Qué padre que así fuera, que pudieras elegir a los mejores. De repente, pues vas a tener que trabajar con lo que hay. Y pues ni modo, así le tienes que entrar para la resolución del problema, porque cuando ya está el problema, regularmente en esta etapa hay muchísima presión. El defecto se sigue presentando, probablemente la línea de producción está detenida o ya hay incluso amenazas por parte del cliente, ¿no? Ya no te voy a volver a comprar, te voy a demandar, puede haber ese tipo de condiciones. Entonces, mientras más rápido se actúe y se puede integrar al equipo y obvio empiece a funcionar, pues esto te va a dar mayor certeza. Se recomendaría que estos protocolos de las 8 disciplinas se puedan documentar en procedimientos y que se tengan ahí a la mano y que, por supuesto, esté el personal capacitado en ese sentido para saber exactamente qué es lo que tiene que hacer cuando se presenten estas condiciones. Regularmente el problema cuando se presenta es que te va a generar más problemas en la organización. Regularmente no estamos preparados para este tipo de condiciones. Por eso siempre estamos en bomberazos o en adaptaciones. Y adicionalmente los mexicanos tenemos pues una cultura muy particular. Regularmente no planificamos. En el libro en el que tuve oportunidad de ser coautor, hicimos un proceso de benchmarking y de un análisis FODA en el cual pues tratamos de identificar características de los mexicanos y dentro de esas características está nuestra pobre capacidad de planificación. Regularmente nuestro esquema es acción-reacción. Entonces, cuando tenemos este tipo de ámbitos, regularmente nos cuesta mucho trabajo y va de la mano, por supuesto, a nivel de las organizaciones, vuelvo a insistir, en la parte de la madurez de los procesos. Los procesos, mientras más maduros son, pues nos van a permitir, pues digamos, una integración más adecuada. Ahí vienen pues los roles, de alguna manera, más desglosados. Eso revísenlos ustedes con más calma, no tienen mayor problema. Como les decía, son de repente roles dinámicos y pues estos se adaptan a las necesidades. Lo importante es que estén ahí los responsables del proceso, que haya un líder, que esté la parte de calidad y que por supuesto pues haya ese facilitador. Y por supuesto, dentro de este tipo de ámbitos, se sugiere que se tenga ya un protocolo, pues como les decía, establecido regularmente por medio de procedimientos y que adicionalmente también estén ahí definidos pues cuáles son las metas, los roles, los procesos que va a desarrollar el equipo y la manera de desarrollar las relaciones interpersonales entre los integrantes del equipo. Se suelen establecer lo que se llaman cartas del equipo o project charters, que van pues muy de la mano también del reporte que ahorita vamos a ver al final, y adicionalmente también se estructuran lo que son matrices de comunicación, en las cuales ya se definen cuáles van a ser los tipos de comunicación que hay. Por ejemplo, pues si hay una emergencia, ¿quién se tiene que comunicar con quién? ¿Bajo qué medio? Por ejemplo, vía telefónica, celular, correo electrónico, WhatsApp. Ahí va definido y de alguna manera van definidos esos protocolos. Mientras más, digamos, información tengamos en ese ámbito, pues digamos, el performance o desempeño del equipo, pues va a ser mejor. En la segunda disciplina, en el ámbito de la definición del problema, pues hay dos ámbitos aquí. Ya si llegamos a esta etapa, aquí ya vamos a tener pues regularmente la presencia de estos dos ámbitos. Hay un ámbito de buenas noticias y hay otro de malas noticias. A veces los problemas, si estamos en el ámbito de buenas noticias, a veces los problemas o defectos se generan por malas comunicaciones o por malos entendidos o porque medimos mal. Chin, alguien se equivocó ahí en la medición y entonces ¡pum! Viene ahí el pandemonium y pensamos que el proceso está mal. No, es que el dispositivo que utilizamos para medir estaba descalibrado o alguien lo utilizó y pues no lo sabía medir o tomaron ahí mediciones y con el proceso de repetibilidad pues las mediciones no fueron digamos íntegras y pues uno midió 5 y el otro midió 10 cuando debió haber medido 7. Ninguno le acertó, ¿no? Entonces, de repente, si es por ese tipo de ámbitos, pues buenas noticias. Corregimos eso y se acabó el problema. Pero la mala noticia es que regularmente no andamos por ahí.
Casi siempre cuando hay algún problema, algún defecto, pues entonces vamos a meternos en el ámbito de malas noticias, porque habíamos comentado que regularmente esta es una de las partes más complejas del modelo. Regularmente muchos equipos lo que quieren es empezar a solucionar el problema sin haberlo definido. Y entonces dicen, ¿para qué voy a perder tiempo en estar definiendo el problema? Si es obvio para todos. Pues espérame, es que de repente lo que es obvio y de repente a veces el sentido común, pues no es el más común de los sentidos. Y entonces aquí es bien importante que el equipo de trabajo le pueda dedicar, yo entiendo que es un recurso de repente codiciado en estos ámbitos de la definición, perdón, de la resolución del problema, el tiempo para resolver el problema, pero es importante que el equipo pueda destinar algo de tiempo para que defina exactamente cuál es el problema. Y mientras más sencilla sea la definición, esto va a ayudar a que podamos orientarnos de manera adecuada al problema. Regularmente cuando hay un problema, el primer ámbito que se cuestiona no es cuál fue el problema, cuál es la falla, dónde está, es quién es el culpable. ¿Quién fue? Es muy común. Y eso inhibe también esta parte de la resolución de problemas, porque si lo que buscamos son culpables, pues en ese caso lo mencionaba Edward Deming de una manera magistral. Les recomiendo esa charla que dio por ahí en Estados Unidos. Luego les comparto la liga. Ahí está en YouTube. En la que corrió a todos los empresarios. Sí, estaban ahí los directivos de las Los empresas. directivos, Sí, empezaba con un jueguito, voy a reunir los materiales, ya tengo algunos, y pues empezaba a cuestionar ahí, por supuesto, muy de la mano de su filosofía. Y llega un momento en esa plática en el que pues todo el mundo está riéndose por el jueguito y todo eso, y empieza a cuestionar, bueno, pues a final de cuentas, ¿quién es el que causa los problemas? ¿El operador? Y obvio va de la mano del jueguito ahí que están haciendo. Es una actividad ahí de sacar canicas. Ya en otro contexto lo platicaremos o les comparto ahí la liga para que lo puedan ver. Llega a una conclusión importante porque están en esa conferencia pues directivos de las empresas, digamos, fuertes de Estados Unidos en aquellos entonces. Algunas todavía siguen siendo, ¿no? Como por ejemplo, pues las industrias automotrices, algunas electrónicas que algunas ya desaparecieron, otras siguen vigentes como Motorola, en fin. Y pues llega a la conclusión de que pues quienes generan los problemas son regularmente los directivos de las organizaciones. ¿Quiénes son los que generan los problemas? ¿Los operadores? No, son ustedes, los directivos de las organizaciones. ¿Por qué? Porque ustedes son quienes establecen la manera de operar. Y entonces si el sistema, que obvio va de la mano de los procesos interrelacionados, está mal estructurado, pues no esperes que los resultados sean diferentes. Y eso, pues en su oportunidad no le pareció a esos directivos de las organizaciones y en un efecto muy curioso se empiezan a salir de la conferencia. Primero estaban riéndose y todos muy a gusto y eso, pero después de esa conclusión, pues no les parece y le empiezan ahí a decir un montón de cosas. Pues tú cómo me vas a cuestionar a mí si yo soy el directivo de Ford, que Ford pues es un mega monstruo que tiene pues ya cerca de 80 años en aquellos entonces de operación y cosas así. ¿Cómo me vas a decir tú a mí qué es lo que tengo que hacer? Pues espérame. Entonces no busques culpables, más bien vamos enfocándonos en este ámbito de la solución, porque si es así, pues entonces la dirección va a salir ahí raspada, como dicen. Es importante dedicarle algo de tiempo, por supuesto, debe de ser un tiempo razonable y no un tiempo, digamos, perdido, porque en este contexto es importante pues el actuar lo más rápido que se pueda. Ya habíamos comentado que aquí en este contexto pues está la presión de los clientes, de los directivos, de probablemente una línea de fabricación que está detenida y que por cada minuto de operación no ejecutada pues cuesta dinero. Como por ejemplo en Grupo Rotoplas, uno de mis clientes importantes,
cada minuto en el que no se fabrica un tinaco de la línea 1100, que es el de la aplicación estándar a nivel doméstico, cuesta alrededor de 2,000 pesos. En industria automotriz, un paro de línea, pues depende de la marca, por supuesto, del vehículo, pero puede ir desde los $1,500 a los $6,500, y ya son marcas premium. Entonces, todo ese tipo de condiciones, por supuesto, que genera estrés y genera afectación. La redacción se sugiere que sea lo más sencillo, libre de culpas, libre de supuestos, libre de probables soluciones. Se requiere que sea lo más, digamos, enfocada al problema. Y si ustedes pueden lograr, dicen los expertos de resolución de problemas, una definición en términos de un sustantivo y verbo, pues van a estar mucho más cerca en algún momento de llegarle a ese ámbito de veras de resolución del problema. Como por ejemplo frijoles quemados, piezas mezcladas, bote mal llenado. De repente pueden aparecer algunos auxiliares, pero mientras más sencilla sea la definición del problema, entonces vamos a tener una mayor probabilidad de resolverlo. Inge, Les pediría por ahí de favor. Sí, adelante. ¿me permite hacer una aportación con relación a esta parte? Claro, adelante. Gracias. Adelante, Alex. En la parte de comunicación, aquí que le pone buenas noticias, en muchas ocasiones, como usted lo comentaba en la idea anterior, pues no son tan buenas noticias. Ahí le va porque yo le voy a hablar como administrador que soy, pues Claro. La parte de la comunicación dentro de las empresas y dentro de la vida, pues incluye varios tipos, ¿no? Verbal, no verbal, escrita. Dentro de la comunicación escrita, muchas veces, cuando los altos directivos, las personas responsables, no intervienen en el proceso, porque decía usted, el GEMBA, de estar ahí viendo cómo suceden las cosas, ellos dicen, pues vamos a hacer tal cambio y cambia el proceso y vámonos. Y entonces esos cambios en el proceso los pasan ya en el procedimiento documentado y la gente dice, oiga, pero a ver, ¿esto qué onda? ¿Por qué lo cambiaron? Porque dijeron ahí arriba. Y las personas que llevan a cabo el cambio, es más, no le encuentran ni el sentido, pero lo tienen que hacer porque les ordenaron de arriba. Claro. Entonces, la parte de la comunicación también muchas veces, digo porque en mi estudio del el reporte para salir de mi maestría, para titularme, fue de comunicación organizacional. Y el 90% de los conflictos que surgen en las empresas se dan por esto, por la mala comunicación o deficiente comunicación. Hablando de todas, pues, pero específicamente ahorita me voy en la escrita de que dicen, pues arriba cambiaron el proceso, güey, tú hazle. Pero nunca se fueron a ver realmente cómo están trabajando, ni se fueron con las personas que son relacionadas, como usted decía, con el know-how. Claro. Entonces, ahí de buenas noticias se convierten en muy malas noticias, yo diría. Exactamente. Sí, gracias por el aporte, maestro Ricardo. Por supuesto, sí tienen esas condiciones y lo había comentado en su oportunidad también en la parte de 5 S. De repente, cuando se toman esas decisiones por no conocer el proceso, puedo yo en algún momento generar riesgos. ¿Por qué? Pues porque para mi juicio, yo desde la perspectiva que estoy probablemente en oficinas, desvinculado del proceso, pues para mí no es necesario esta serie de pasos o esta serie de elementos. Y entonces tomo la decisión de repente de eliminarlos, erradicarlos y en vez de propiciar que haya un proceso más adecuado, genero más problemas. Y por supuesto, estos ámbitos de comunicación son esenciales y por supuesto se ven afectados y generan más problemas. Gracias por el aporte. No, de nada, Inge, más quería ahí la observación y el aporte. Claro que sí, gracias. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, en esta parte de definición del problema, es importante que ustedes se puedan auxiliar pues por diferentes medios. Pueden ir al Gemba, hacer el Genchi Genbutsu, pueden tomar fotografías, pueden entrevistar a personas, pueden tratar de recuperar las partes que están dañadas, pueden tratar de replicar lo que es el problema o, por ejemplo, lanzar conejos rojos como el que tenemos aquí, que de repente ahorita andaba ahí brincando ese conejo. ¿Qué es un Red Rabbit?
pues es pasar piezas que tienen defectos o partes que tienen defectos a través del proceso para ver si el proceso puede detectar esas piezas con problemas o de repente si se brincan ciertos protocolos. Y entonces verificar si las implementaciones que están a nivel del proceso pues son realmente efectivas. Vamos a suponer que pues a lo mejor yo tengo algunos pokayokes o tengo algunos sensores y pues paso piezas que de repente no deberían de pasar y pues resulta que el proceso no las está detectando. O a nivel de servicios, vamos a suponer que yo lleno algún documento de manera incompleta, lo paso por el proceso y pues resulta que nadie se dio cuenta que le faltaba un sello, le faltaba una autorización, una firma y aún así pasó el documento. Entonces, esos serían conejos rojos. Son muy útiles en esta parte de la definición del problema para pues verificar pues el estado del proceso. En la tercera disciplina, que ya tiene que ver con la implementación de acciones de contención, quedamos que es importantísimo considerar que estas acciones de contención no es la solución permanente del problema. No importa que de repente el problema se resuelva. Son acciones temporales. Es bien importante esta parte, porque de repente a veces nos quedamos aquí. Ah, pues ya le amarré, ya dejó de gotear. Ah, pues ya déjalo así. Oye, pues yo puse la extensión y pues ahí están operando, o sea, ya tienen servicio eléctrico. Ah, pues deja la extensión. No, espérame. Eso tiene que ver pues con una falta de seguimiento, una falta de constancia y puede detonar potencialmente otro tipo de riesgos. Esta actividad y esta disciplina, tercera disciplina del modelo, solamente es de manera temporal. Y es muy importante que esta condición pues sea nada más por un breve lapso de tiempo. Es importante que el equipo pues ya esté consciente que tiene que llegar a la solución y que se tiene que implementar. De repente a veces la alta dirección dice, ah, pues ya lo solucionaste así, déjalo, ya no le muevas. No, espérame. Es que si no, entonces el método no te va a dar ese nivel de efectividad. Y aquí es muy importante que pues ya esté definido el problema, que esté seleccionado el equipo y pues vamos a revisar otra serie de elementos que nos van a ayudar a, pues digamos, a implementar estas acciones de contención. Aquí hay los 7 debes o los 7 deberes que ya deben de estar ahí listos en este ámbito de la contención. Tienen que estar ya ejecutados las 3 primeras disciplinas, la disciplina 0, la disciplina 1 y la disciplina 2. Es decir, tomados los datos preliminares, la integración del equipo y la definición del problema. Y adicionalmente se sugiere que se haga una evaluación de riesgos. Puede ser por diferentes métodos. Yo les sugeriría que apliquen a MEF si tienen oportunidad. Es un método relativamente sencillo, entendible, y si no, pues bueno, pues de repente pueden utilizar algunos otros como HACCP, árboles de problemas, en fin. Si quieren algunas otras técnicas adicionales en el webinar que tuvimos hace 2 semanas de técnicas de resolución de problemas, ahí pueden fundamentar algunos otros métodos. Debes ya de recomendar algunas acciones de contención, de desarrollar un plan de comunicación y pues bueno, implementar esa acción de contención para que puedas contener. Y es importante, vuelvo a señalar, que estas acciones son temporales, no son acciones definitivas. En este sentido, es importante entonces que efectúes esa evaluación de riesgos. Aquí viene, por ejemplo, el método general de la MEF, por lo menos el de la versión anterior. Ahorita ya cambió un poquito, pero la evaluación del riesgo sigue siendo de la misma manera. El PRN o el índice de prioridad de riesgo o el indicador de riesgo. Es importante que empiecen a recomendar esas acciones de contención, a ver qué podemos hacer en algún momento. Ah, pues habilítate otra máquina para que pues no pasen por esta máquina que aparentemente es la que está generando el problema, o pues ante la carencia de operadores, pues habilita otro equipo auxiliar, en fin, lo que corresponda. Es importante que para estas acciones de contención sepamos pues dónde están esas partes o productos con defectos, sepamos cómo identificarlas y cómo detenerlas.
Y esto pues va de la mano de los expertos de proceso, las áreas de calidad e incluso de repente hasta el cliente también nos puede ayudar, porque es una de las partes interesadas en que estos problemas pues se corrijan. Es importante en este plan de comunicación que les comentaba, incluso lo pueden ir desarrollando desde antes, ya no ni siquiera aquí en la disciplina 3, sino desde la propia integración del equipo ya pueden considerar este plan de comunicación. ¿Qué consideraría? Pues con quién debo comunicarme, cuál es el mensaje que se transmitiría, qué necesitaría en algún momento que me den para yo poder comunicarlo, qué esperarían de mí y pues en algún momento cuándo, cómo y dónde se va a efectuar esa comunicación. Regularmente son planes muy sencillitos que se documentan en un archivito de Excel y ahí vienen pues todos los interesados. Igual si de repente les interesa un formato ya establecido, se los puedo compartir con todo gusto. No hay problema, es muy sencillo. Igual, aquí ya en la acción de contención, pues cuáles son las acciones recomendadas. A ver, ustedes que son los expertos, ustedes los del área de calidad o los clientes, qué escenarios podemos tener. ¿Cómo la vamos a efectuar esa acción de contención? ¿Dónde la vamos a efectuar? De repente a veces esa acción de contención ya no está en nuestras manos. Vamos a suponer que el producto salió de nuestras instalaciones y ya está, por ejemplo, con un distribuidor. Ah, pues entonces la acción de contención va a ser ahí con el distribuidor o en el punto de venta. Entonces tenemos que ir considerando todos esos escenarios, ¿sí? Y de igual manera, quién es el responsable y quién va a aprobar en algún momento esa acción de contención. En este sentido, cuando ustedes implementen ese plan de acciones de contención, es importante que consideren, por ejemplo, un formato también simple, un formato de un verbo y un sustantivo, como por ejemplo, de tener pedidos, de tener línea de producción, dejar de cocer frijoles, si se están quemando los frijoles, pues bueno, ese tipo de acciones de contención. ¿Qué se esperaría? Y bueno, pues lo pueden incluso hasta documentar en un diagrama de Gantt, esa aplicación, y darle seguimiento para verificar que esas acciones de contención se están llevando a cabo. Y es importante que consideren pues los escenarios y en algún momento los lugares donde probablemente se va a llevar a cabo esa contención. De repente a veces pudiera ser que la contención, ya lo habíamos comentado, se haga directamente en la línea del cliente, sobre todo si nosotros abastecemos ensambles o de alguna manera algún componente que algún cliente va a incorporar a su producto, pues entonces la contención sería ahí en las instalaciones del cliente. O si no, pues si ya pasó por los procesos, probablemente en el inventario del cliente, o a lo mejor en mi inventario, o en los, digamos, en el WIP o en el Work in Progress que yo pueda tener dentro de mis líneas de producción, o a lo mejor, pues ya directamente desde los proveedores que yo tenga. ¿Sabes qué? Las piezas están llegando mal o los materiales están llegando mal desde el proveedor. Ah, pues entonces la contención la voy a tener que hacer desde allá para que no llegue a mi proceso y entonces no venga toda la cadena de afectación. Estos escenarios, pues obvios, son planificados, son evaluados y, por supuesto, tienen que ir, pues digamos, integrados dentro de todo este modelo. En la cuarta disciplina, que es una de las etapas críticas, pues tenemos que identificar la causa raíz, que es un evento, alguna condición, algún componente, alguna información, algún estado, algo que es lo que está generando el problema o el defecto, que cuando se remueve o se controla o se remedia, entonces la recurrencia de ese problema o de ese defecto se erradica. Esta etapa es la menos comprendida regularmente y es la más compleja. Regularmente requiere de muchas herramientas para poderlo llevar a cabo. En el webinar vuelvo a insistir de técnicas de resolución de problemas de hace 2 semanas que pueden checar ahí de manera libre ahí en YouTube, que creo que estuvo también interesante. Ahí pueden checar algunas de las técnicas como diagrama de Pareto, el diagrama de causa y efecto de Ishikawa y explico cómo los pueden integrar, el diagrama de interrelación de factores, árboles de problemas, 5 porqués, algunas de esas técnicas que vienen, por ejemplo, aquí definidas, algunas,
¿sí? El análisis no es, árboles de problemas, el propio mapeo de procesos, 5 porqués, análisis multivari, el propio análisis de modos y efectos potenciales de fallas. En fin, hay muchas, muchas metodologías. Regularmente a mí lo que me ha funcionado como consultor es cuando yo tengo datos por conteo, aplico paretos de niveles superiores, de primero, segundo o tercer nivel, para poder identificar lo que son las fallas, concentrarme en ellas y adicionalmente empezar a identificar probables fallas. A partir de ahí aplico diagrama de causa y efecto de Ishikawa, lo amarro, lo evalúo primero con una tablita que viene ahí de viabilidad, lo amarro después con la técnica de interrelación de factores, que es una técnica que proviene de la American Society for Quality, y de manera posterior dimensionalmente lo evalúo con 5 porqués y adicionalmente con árboles de problemas. Ese sería el camino, el que me ha funcionado a mí, pero no es limitativo. Ustedes también podrían probar diseño de experimentos o alguna otra técnica como análisis de regresión. Entonces, de alguna manera, lo importante es empezar a definir pues técnicas que pueden ayudarles. Si quieren adentrarse un poquito más, les recomiendo ese webinar. Y si tienen alguna inquietud más profunda, les comentaba, dentro de 2 semanas aproximadamente, semana y media, voy a tener este proceso de técnicas para la resolución de problemas y la aplicación de 8 disciplinas en un curso más formal. Ya les daré por ahí la información. Es importante que una vez que está identificado la causa raíz, se empiece a identificar las acciones correctivas. Y aquí regularmente hay una relación de 1 a 1, una causa raíz, una acción correctiva. No es limitativo, de repente se pueden aplicar varias acciones correctivas, pero casi siempre la relación es 1 a 1. De acuerdo a la definición que tenemos de la norma ISO 9000 del 2015, que es el fundamento y el vocabulario del sistema de gestión, una acción correctiva básicamente es una acción para eliminar la causa de una no conformidad y que vuelva a ocurrir. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que identificar esas causas, ya lo hicimos en el paso o en la disciplina número 4, y entonces vamos a empezar a identificar qué es lo que vamos a hacer. Se queman los frijoles, pues bueno, entonces probablemente necesito a lo mejor habilitar alguna alarma, porque puede ser que se esté quemando porque no se está cuidando bien el tiempo, o porque probablemente pues no le puse la cantidad adecuada de agua, pues entonces tendré que habilitar algún mecanismo para garantizar que si se le tienen que poner 3 litros de agua, pues se le pongan 3 litros de agua, que haya probablemente alguna supervisión, que haya alarmas, que haya sensores, lo que tenga que implementar. Es importante que estas acciones correctivas pues se describan a detalle, sobre todo porque es probable que alguien más las va a implementar, es casi seguro que alguien más las va a implementar. Entonces, si yo de repente no tengo esa buena definición de lo que se esperaría de esa acción correctiva, pues alguien de manera errónea la puede implementar. De repente, esta disciplina número 5 de la identificación de la acción correctiva suele implementarse de manera concurrente con las acciones para prevenir la recurrencia, que de hecho, si ustedes revisan la definición que acabamos de comentar, pues habla de prevenir o de que vuelva a ocurrir esa falla, que es precisamente esa parte de prevenir la recurrencia. Entonces, en este sentido, se tiene que definir el listado de acciones correctivas y una vez que ya tenemos esa identificación, de manera posterior podemos empezar ya a considerar los medios por los cuales se va a evaluar la efectividad de esa acción correctiva que se va a implementar. Puede ser por diseño de experimentos, alguna prueba de hipótesis, análisis de regresión. Técnicas estadísticas te van a ayudar mucho en esto. Igual, si alguien necesita más fundamento, puedo con gusto compartirles algo de material, o si no, pues tenemos procesos de formación muy específicos en esta parte para todo este tipo de técnicas. Y adicionalmente, pues vamos a empezar a definir a través de un plan de trabajo, un Gantt puede ser,
la implementación de este tipo de elementos. Algunas herramientas que nos pueden ayudar en esta formulación de las acciones correctivas, pues puede aparecer desde Quality Function Deployment, puede aparecer algún benchmarking, puede aparecer ingeniería inversa, por ejemplo, el TRIZ, que es una técnica que le llaman la teoría de resolución inventiva, que por ejemplo, ahorita lo están utilizando muchísimo para todo este problema que tenemos del COVID. ¿Cómo se aplicaría, por ejemplo, TRIZ? Pues se trataría de buscar, obvio hay equipos que están trabajando de acuerdo a los cánones para el desarrollo de una vacuna, pero de repente también hay equipos que se salen fuera del canon y en el que tratan de buscar elementos que aparentemente no tienen relación con la enfermedad, como por ejemplo, pues vamos a ver si de repente la enfermedad pues está generando por contaminación de las superficies, pues vamos viendo si a lo mejor a las superficies les ponemos vaselina, por decir algo, y vamos a ver si el virus se muere con eso. Oye, ¿qué tiene que ver la vaselina con eso? Pues a lo mejor nada, pero si a lo mejor yo encuentro de repente ahí algo por casualidad o de repente elementos que no tienen nada que ver aparentemente con el problema, es probable que pueda encontrar la solución. Entonces puede ser que a lo mejor apliquen vaselina o, por ejemplo, mencionaban hace poquito que con exposición de rayos UV, medicamentos que aparentemente no tienen nada que ver con la enfermedad, como por ejemplo estaban ahí algunos medicamentos para atender algunos otros padecimientos, como en la parte de algunas infecciones intestinales, pudieran servir para poder atacar ese virus. Entonces, el TRIZ busca soluciones que aparentemente no tienen relación con el problema y es de alguna manera creativo. Entonces, todo este tipo de métodos que están aquí, pues obvio no son limitativos, pero obvio siempre la parte del expertise, los responsables del proceso, los dueños del proceso, quienes viven con él, el Genchi Genbutsu en el Genba, son elementos invaluables para poder identificar lo que se puede hacer. Preguntarle a los operadores, preguntarle a los expertos, eso es esencial, acercarte con ellos. De repente ellos son quienes batallan, ellos saben por dónde puede estar la solución y es importante pues tomarlos en consideración y que venga ya en su oportunidad pues el reconocimiento que se merecen, ¿no? Porque eso también es importante, lo comentamos. En este sentido, pues ahí vienen algunas otras técnicas también no limitativas que podrían considerar para poder llegar en algún momento a la identificación de estas acciones correctivas. Una vez que ya se tienen identificadas las acciones correctivas, es importante empezarlas a implementar. Los planes de trabajos, los responsables, las fechas, la verificación, todo eso es importante. Y aquí es muy importante, adicionalmente, también el proceso de validación. Una de las técnicas que creo les puede ayudar muchísimo, e igual les puedo compartir algo de fundamento, es, por ejemplo, la prueba rápida de Tukey. Esa es una prueba muy sencillita en la que se hace una evaluación previa cuando está el problema y luego se hace una evaluación después de la acción correctiva. Y por medio de una prueba de hipótesis muy sencillita, que incluso lo tengo documentado ahí en un archivito de Excel, se los hace de manera automática, comprueba estadísticamente si hubo un diferencial estadísticamente significativo o si no lo hubo. Muy sencillito. Se toman 8 muestras antes de la implementación de la acción correctiva y 8 muestras después de la acción correctiva. Y se hace por medio de una prueba de un estadístico T, que es más, nosotros ni nos damos cuenta ahí en el cálculo, simplemente nos va a decir ahí la prueba, de repente si no tenemos ese perfil estadístico, nos va a decir la prueba si es significativo o no es significativo. Está muy sencillo. Igual ahí en el contenido le voy a solicitar a mi gerente de proyectos, a la licenciada Natalie, que les pase esa información ahí de manera complementaria. Muy sencillita. En esta parte de la implementación de la acción correctiva, es probable que nos podamos encontrar resistencia al cambio. ¿Por qué? Pues porque probablemente van a cambiar los esquemas, es probable que se hagan algunos ajustes a nivel del proceso, es probable que de repente ámbitos como la comodidad
o de repente la falta de supervisión que se tenía previo, o de repente alguna situación laboral, pues pueda surgir en este ámbito. Y aquí es muy importante que pues haya un seguimiento, que haya información oportuna, que haya pues un acercamiento con las personas que están directamente a nivel del proceso, porque pues esto puede generar en algún momento que a pesar de que yo pueda identificar de manera adecuada el problema, identifique las causas raíces que me están generando, que yo identifique la acción correctiva, pero si no hay de alguna manera el compromiso de quienes viven de manera regular con el proceso a la hora de que yo implemente la acción correctiva, pues esto puede generar en algún momento problemas. Técnicas también como las pruebas piloto pueden funcionarles bastante bien en este ámbito. Vamos a suponer, bueno, pues yo tengo que hacer algunos cambios a nivel del proceso para corregir esa condición que yo ya detecté como problema, pues lo puedo probar de repente pues en algunos ámbitos muy controlados. Y hasta que ya tenga ahora sí la certeza y las condiciones adecuadas, entonces ahora también hago pues ya el cambio generalizado. Entonces, en este sentido, es muy importante, pues como les decía, pues auxiliarse de todo ese tipo de técnicas y sobre todo, pues informar y tomar en consideración a las personas, que a final de cuentas, de repente a las personas no las vemos como parte de los activos de las organizaciones y eso es pues algo de repente problemático. Es importante tomarlos en consideración, ver su experiencia, de repente también preguntarles, oye, ¿qué te parece? Y si hay de repente pues alguna inquietud, pues igual tratar de atenderla o canalizarla. Y si hay sobre todo esa inquietud, siempre dar una respuesta, sí por esto, no por esto. Que eso siempre es algo esencial, porque si no, pues luego de repente viene esa desvinculación y dicen, ah, bueno, entonces lo que yo te dije, pues no, no te importa. Entonces sí es importante pues tener ese acercamiento. Y adicionalmente, ya en la parte de la prevención de la recurrencia, aquí es muy importante el poder entender pues el nivel de control que hay a nivel del proceso. De repente, si el nivel de control a nivel del proceso, que va obvio de la madurez del proceso, pues no está muy bien implementado, esto puede en algún momento generar que el problema vuelva a presentarse. No importa que se haya presentado pues, la acción correctiva. De repente luego a veces la acción correctiva hay personas que la deshabilitan. Ah, pues aquí pusieron algo, ah, pues déjame quitarlo para seguir operando. Entonces, si de repente no están implementados de manera adecuada, pues los mecanismos para garantizar que esa acción pues va a mantenerse con el paso del tiempo, si no está bien documentados los procesos, bien establecidos los procedimientos operativos y pues bueno, sustentado incluso a lo mejor por OPLs, que son instrucciones cortas y el seguimiento, esto puede generar de repente problemas. Entonces, es muy importante que a la par de la implementación de las acciones correctivas en el nuevo escenario, también pues todos los ámbitos de documentación, de controles, de supervisión pues se vayan actualizando. Y adicionalmente también viene por aquí una dimensión que es interesante y que se le denominan las 3Ps, en donde aparecen factores como el personal, el proceso y los ámbitos de producto y tecnología. Estos ámbitos de las 3Ps van muy de la mano con la parte de la implementación de las acciones correctivas, sobre todo porque son sistemas integrados, o sea, esos van a interactuar a nivel regularmente de nuestro proceso. Y en este sentido, es muy importante empezar a considerar pues cuál es la relación que nosotros tenemos a nivel de esas 3Ps para el poder mantener en operación esas acciones correctivas que implementamos y adicionalmente pues el no regresar al esquema anterior de defectos. Viene por aquí un elemento muy interesante, una tablita que se va a ir compartido ahí en sus, me voy a brincar algunas diapositivas para llegar a esta parte, en donde estas 3Ps tienen efectos a nivel de los errores. Si nosotros en algún momento identificamos dentro de las causas raíces que los errores en algún momento van asociados al personal,
nosotros vamos a implementar una serie de acciones para prevenir la recurrencia, o si fueron a nivel del proceso o a nivel en algún momento del producto. En este sentido, nosotros podemos sintetizar de repente esas condiciones de problemas asociadas a las 3Ps en estas dimensiones que tenemos aquí. Por ejemplo, si es problemas ocasionados por el personal, de repente pudieran venir por malos entendidos, malas definiciones de repente de algún proceso o alguna instrucción que le dieron y no la entendió o que no se dio cuenta, o de repente errores de identificación, confundió una pieza con otra o confundió un documento con otro, o inexperiencia, o de repente los errores pasan inadvertidos, no se dio cuenta del problema, se le fue la pieza, ni cuenta se dio, tenía que poner un tornillo, nunca se dio cuenta que ahí lo tenía que poner, o de repente por esa falta de procedimientos o definición de los procesos, o de repente problemas que se causan por retrasos o por simetría o asimetrías o por olvido. Están esas causas que son, digamos, las más comunes. Están también, de repente, las asociadas al proceso. Por ejemplo, por situaciones de que el proceso no está completo de alguna manera, faltan algunas etapas, o es muy complejo, o no se entiende, o hay un pobre diseño o una secuencia, o de repente no están muy familiarizados con el proceso, o no se dan cuenta. En fin, es varias condiciones que están ahí. Y asociadas también a nivel de los productos, por ejemplo, condiciones como comportamiento inesperado, usos inadecuados, diseños pobres, inconsistencias, entradas que no se entienden o salidas que no se entienden, en fin, este tipo de condiciones. Esto nosotros lo vamos a sintetizar en unas tablitas que están aquí. Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros tenemos problemas, me voy a ir, por ejemplo, a nivel de, vamos a pensar, del proceso. Vamos a suponer que las entradas del proceso no están completamente entendidas. Dice aquí, proceso, y dice entradas no entendidas. Y me da una serie de números que están ahí asociados en esa tablita. Y me dice, mira, si tú tienes, por ejemplo, un proceso en el cual las entradas no están entendidas, tú revisas los puntos 5, 7 y 9 de una tablita posterior, que ahorita la vamos a ver, y eso te puede servir como acciones para prevenir la recurrencia. 5, 7 y 9. Y vienen por aquí. Dice, si no están implementadas o bien entendidas o bien definidas de repente esas entradas, tú revisa el 5, el 7 y el 9. Me dice aquí, habilita el 5. Ah, ok. Si no está bien definida la entrada, pues habilita un procedimiento de operación estándar, habilita un checklist y habilita tus instrucciones de trabajo. Y eso te va a ayudar a prevenir la recurrencia. No, ¿sabes qué? Realmente los problemas que se han presentado a nivel de los defectos fueron a lo mejor porque el operador no tenía la experiencia. Ah, ok. Te sugerimos que habilites, por ejemplo, los puntos 2 y 4. Ok. Me dice aquí, repetir instrucciones y que le genere un proceso de coaching o a lo mejor uno de supervisión. Vamos a suponer, oye, pues no tiene la experiencia el operador, ok, le doy las instrucciones, bien sea de manera oral o escrita, y luego le digo que me las repita. A ver, primero, para cocer frijoles, tienes que poner a remojar, limpiar el frijol, ponerlo a remojar, luego poner la olla en la estufa, poner el agua. Ok, ya te di las instrucciones. Repítelas. Y entonces ahí ya puedes empezar de alguna manera a verificar si o a validar si en algún momento esas instrucciones se están comprendiendo. Y adicionalmente le voy a dar un proceso también ahí de seguimiento de coaching. Entonces aquí vienen de repente asociadas a esas 3Ps que teníamos por ahí, personal, proceso o producto, que pudieran ser causas potenciales para que se vuelva a detonar el problema, acciones sugeridas. Y aquí pues las puedes ir complementando. Creo que esta tablita les puede resultar muy útil en este ámbito de prevenir la recurrencia para que puedan estructurar los planes en algún momento y bueno, pues obvio no son limitativas,
pero les va a ayudar mucho en este sentido, ¿no? Aquí vienen algunas acciones del ámbito verbal, escrito, visual, de control estadístico de proceso o ya de diseño, o incluso a nivel de pruebas de errores como Pokayoques o nuevos sistemas. Y todo esto lo irían sintetizando pues en una tablita muy parecida a esta, que a final de cuentas se va a reflejar en un formato final. En este sentido, cuando llegamos a la octava disciplina, es muy importante que, pues aunque de repente comentábamos, hay organizaciones que consideran este paso como trivial o de alguna manera como cuasi obligatorio por los integrantes de la organización, el que colaboren y el que resuelvan los problemas, pero no la parte del reconocimiento, pues es importante que venga esta parte como un colofón a todo este proceso. Sobre todo porque pues las personas cuando sienten ese reconocimiento, pues se sienten útiles, saben que están colaborando, que su trabajo es importante su opinión, que pudieron lograr el cumplimiento de alguna meta o que de alguna manera participaron en este sentido. Había comentado, de repente los reconocimientos no necesariamente son en el ámbito económico. Si hay recursos y si se puede implementar un reconocimiento económico, adelante. También es importante porque pues, la gente regularmente pues, trabaja por necesidad o trabajamos por necesidad y entonces es importante que si hay esa facilidad, pues también se dé. Pero debe de quedar por medios transparentes. Y aquí es importante que el área de recursos humanos esté también involucrada para que se formalice ese tipo de procesos. En esta octava disciplina es regularmente donde viene ya la integración de todo el reporte, que regularmente va a ser una hoja o dos hojas, y adicionalmente todos los integrantes de la organización firman este reporte. Regularmente se puede hacer una presentación formal de unos 5 o 10 minutos o en algún momento incluso la aplicación de este tipo de técnicas podría servir como por ejemplo para que los equipos de resolución de problemas pudieran participar en algunos foros en los que puedan exponer este tipo de técnicas que están aplicando, como por ejemplo hay unos concursos asociados a trabajo en equipo, que por ejemplo pues se hacen en ciudades como Cancún o Mérida, y bueno, pues como parte del reconocimiento a lo mejor al equipo hasta lo podríamos mandar por allá, y eso pues obvio va a promover que pues este tipo de técnicas se sigan aplicando, porque regularmente este tipo de implementaciones van a tener impacto económico a nivel de la organización. Entonces, si de alguna manera parte de ese impacto económico se puede canalizar aquí, pues puede darte buenos resultados. Si no, simplemente con que venga pues el apapacho, a lo mejor un gansito, un refresco, un taquito que te compré, con eso es suficiente o a lo mejor un documento en el que diga que bueno, pues valoramos lo que tú hiciste. Y por supuesto el mantener esos reportes. En este sentido, pues vamos a tener entonces el reporte final, el líder los reúne, firman todos y hacen la entrega bien sea al cliente o a la autoridad que corresponda. Y viene pues todo este protocolo. De alguna manera, este colofón pues va a servir también a manera pues de exposición grata de quienes participaron y ahí pues vendrá ese proceso de agradecimiento. Esto lo vamos a sintetizar en un reporte como este. De hecho, permítanme compartirlo un poquito más amplio para que lo puedan apreciar y puedan en algún momento ver este reporte. Este reporte se los voy a compartir también ahí como parte de los materiales. Este lo pueden adaptar ustedes, no es un formato estandarizado ni es un formato estático, sino que ustedes lo pueden ir adaptando. ¿Y qué es lo que va a aparecer en este reporte? Pues aparecen todas las etapas por las que fuimos pasando, desde la captura o definición de datos iniciales, la integración del equipo, la descripción del problema y el apoyo o bosquejo de la falla o fotografías o entrevistas de repente con el personal, la definición de las acciones de contención,
la definición de las causas raíces, que aquí regularmente pues van a aparecer los paretos, el Ishikawa y las técnicas que estemos utilizando, la definición de las acciones correctivas, la implementación de las acciones correctivas y el seguimiento, que puede venir incluso hasta por un Gantt, lo habíamos comentado, las acciones para prevenir la recurrencia, que ya veíamos que podíamos utilizar esa tablita cruzada, y pues el reconocimiento al equipo. Es un formato minimalista en el cual pues regularmente en una o en 2 hojas como máximo va a venir toda esta definición. La ventaja de utilizar este tipo de formatos es que en un formato ya preestablecido y muy bien definido y por supuesto limitado en cuanto a extensión, pues se va documentando toda esta información. Esto pues les va a permitir a las organizaciones adicionalmente el tener una base de conocimiento y adicionalmente el poder tener la información de manera oportuna para que, pues obvio, la puedan pues ir revisando y validando. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o algún comentario. Los Inge, escucho. Adelante. yo aquí quiero hacer un comentario en la parte última, en la 8D. Sí, adelante, Mile. Bueno, la mayoría que están aquí, que veo que están conectados, los conozco, algunos no, pero me imagino que son ingenieros industriales o tuvieron preparación al respecto. En esa parte de la 8D que decía usted, es importante la motivación. O sea, es fundamental esa parte de la motivación, porque muchas empresas, como usted bien lo dice también, y la mayoría no me dejará mentir de los que está escuchando, eh, dicen, pues es que es su trabajo, tiene que hacerlo, pero somos seres humanos y necesitamos motivación. Y de acuerdo a muchas teorías, muchos estudios de motivación, se necesita decirle al trabajador, ¿sabes qué? Bien, gracias, lo hiciste excelente, ahí te va esto, lo otro, como usted dice también, no necesariamente tiene que ser con recursos financieros, nada de eso. Pero por eso es importante conocer al personal para saber qué es lo que se requiere para motivarlo. Pero es un punto fundamental para llegar a amarrar esta técnica, porque si no, dice, bueno, está bien, al gerente le dieron el reconocimiento, le dieron el bono, y nosotros, ¿qué onda? Y lamentablemente, por la cultura que tenemos, si no se involucra al personal y si no se le da el reconocimiento que debe de ser, pues se puede formar un círculo vicioso. Digo, si alguno de los que está aquí tiene alguna experiencia y lo puede compartir, sería muy bien corroborar lo que digo, pero yo se lo digo por experiencia. Si no hay motivación, se forman círculos viciosos y así se puedan hacer las mejores esquemas, investigación, diagramas, lo que sea. Al final, los que hacen el trabajo son los que están ahí en el campo de batalla, y si a ellos no se les motiva, pues lamentablemente no se va a mejorar nada. Así es, sí, completamente de acuerdo. De hecho, me han comentado de repente algunos casos gravísimos en los cuales de repente hay implementaciones y luego el encargado del equipo es el que se lleva por las palmas, ¿no? Él Así presenta de es. alguna manera la solución, dice, oye, pues yo lo hice y pues a mí me dieron el reconocimiento, me dieron la aportación económica y pues está desvirtuado. Adelante, Fernando. Qué gusto que puedas estar aquí. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas Y noches. efectivamente, como dice el maestro Ricardo, inclusive hasta el mismo personal o dentro del equipo se puede presentar hasta un autosabotaje, ¿no? Precisamente por temas como falta de comunicación y como falta de motivación dentro del desarrollo del equipo y al final de cuentas se busca una solución, darle una solución a un problema a un cliente, pero a veces este tipo de temas que no se ven mucho con la alta dirección o con la administración. Por experiencia, porque me tocó vivir un tema de un equipo multidisciplinario en el mercado automotriz. Uno de los participantes que estaba en nuestro equipo resultó por ahí con sabotaje en la operación y la verdad es que eso sí nos repercutió bastante. Tan así que pues, me tocó a mí vivir multas de $4,500 por minuto en una línea de producción automotriz para BMW. Y al final de cuentas, digo, por más que hicimos trabajo,
logramos darnos cuenta que sucedió y fue por una falta de motivación, comunicación, de compromiso, etcétera, etcétera. Así es, sí, la parte del recurso humano tiene ese efecto y pues sí, hay muchísimos casos documentados de sabotajes. Ya en su oportunidad les había platicado esa anécdota ahí en Kodak de ese operador que se hacía pipí en los tanques ahí de mezclas y obvio pues generaba que los lotes de películas se velaran. Fue un caso ahí de risa y muy sonado después, pero de mucha afectación para producto y era por una situación laboral mal encausada. Entonces, de repente, aunque tengamos los sistemas, tengamos las implementaciones aparentemente adecuadas, pues el recurso humano siempre es el que marca esa diferencia, ¿verdad? Sí, fíjese, Inge, como les he dicho a todos, no me dejarán mentir, el recurso humano a final de cuentas es el que hace o deshace las empresas. Independientemente las tecnologías, la infraestructura, los procedimientos que tengamos, al final de cuentas el recurso humano es el que se encarga de que la empresa o crezca o se vaya al caño. Así es. Y aquí cabe mencionarlo, por muy método que sea, 8 disciplinas no resuelve por sí solo el problema, requiere del factor humano, requiere de las técnicas, requiere de experiencia y requiere de mucha práctica y de mucha constancia. Los escucho, no sé si tengan por ahí alguna otra pregunta o algún otro comentario. Por mi parte, no me queda más que agradecerle, maestro, como siempre, el compartir sus conocimientos y beneficio a nuestra formación personal y profesional. Que ha llegado, le comentaba a mi esposa para variar, que no sé, clase llegó tarde, yo llego tarde, pero bueno. Okay, qué bueno que pudiste llegar y muchas gracias, Fernando, por la confianza y sabes que las puertas están abiertas para ti y para todos ustedes en lo que pueda colaborar. Adelante, los escucho. Muchísimas gracias. Yo he tenido la oportunidad de trabajar directamente con esta metodología, aunque ahorita pues el panorama es mucho más amplio. Creo que había muchos aspectos o detalles que en su momento no conocía, no implementaba. Yo lo que llegué a implementar y a participar fue un poco más generalizado. Cuando yo empecé a trabajar con esta metodología, la empresa ya venía trabajando con esta estructura. Sin embargo, ahorita está mucho más completa y creo que el complementarla con lo que ya traigo de experiencia pues me va a dar un poco más de herramientas para los proyectos por ahí que tengo desarrollando. Excelente. Sí, y como les comentaba, les voy a compartir esta presentación. De igual manera va a quedar el webinar habilitado en nuestra página de YouTube. Ahorita les doy algunos datos finales y, por supuesto, cualquier duda que puedan tener, están abiertas las puertas y los canales de comunicación para ustedes. Los escucho, adelante. Pues yo solo agradecerle, Inge, compartir los conocimientos y siempre los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Uno conoce, como dice Fer, la aplicación y todo, pero siempre se van puliendo detalles. Nada es perfecto, pero todo es perfectible. Muchas gracias. Claro que sí, y sobre todo, pues el poder compartir, ¿no? El poder estar reunidos en estos tiempos, aunque sean difíciles, pero pues, no pasa nada, es parte de la propia vida y bueno, pues seguimos aquí echándole ganas. Quiero compartirles de manera final, aquí está nuestra página de YouTube. Por supuesto, nos pueden también acompañar ahí en nuestra página web, www.aqs-mediomexico.com.mx, donde, bueno, estamos ahí informando de manera constante de eventos y todo eso que tenemos. Y adicionalmente, pues aquí pueden revisar parte de nuestros contenidos. Ahí están algunos de los que están. Por supuesto, se va a ir actualizando. No olviden inscribirse para que pues les dé por ahí la información y hay algunos videos ahí interesantes que creo que les pueden aportar.
Y bueno, pues los próximos eventos que tenemos por aquí preparados es 23 y 24 de junio, la siguiente semana. Se va a abrir de manera extraordinaria a petición de algunos clientes. Nuevamente el proceso de formación y certificación para auditores ISO 9001. Ahorita estamos manejando para pues también apoyar y echarnos la mano entre todos precios especiales. De hecho, estos precios que están aquí publicados consideran un 50% con respecto a nuestros precios regulares. Entonces, por ejemplo, el de auditores cuesta 4,000 pesos masiva regularmente. Ahorita por las condiciones pues son 2,000 pesos y tiene pues, la misma validez. Y para el 30 de junio y 1 de julio vendrá el de técnicas de resolución de problemas y 8Ds con un costo de 2,400 y voy a habilitar a partir del 4 de julio la certificación en World Class Manufacturing, que va a estar acreditada por el Instituto Lean Thinking Solution México, del cual pues también soy parte de los capacitadores y bueno, de los consultores, que de ahí, bueno, pues está mi sensei y bueno, pues estamos ahí trabajándole con todo. En todos este tipo de eventos les emitimos ahí pues, sus certificados, su DC3, su constancia y bueno, pues las memorias ahí del curso para que pues las puedan considerar. Si saben de alguien que les pueda interesar, pues ahí está la invitación. Y por supuesto, pues dos cosas. Primero, invitarlos para que la siguiente semana, primero Dios, podamos desarrollar algún otro webinar. Considero que la parte de procesos, la descripción de procesos por PEPSU y algunas otras metodologías, incluso podemos considerar algo de Makigami, que va muy relacionada, es una técnica japonesa que va muy relacionada al BSM, al Value Stream Mapping, y que va hablando de las etapas ahí de desarrollo del proyecto, perdón, del proceso. Puede ser interesante, entonces podemos platicar un poquito de eso en el webinar de la siguiente semana. Por ahí les mandamos la información. Igual, si no reciben algo, mándenos un correíto y les mandamos ahí la invitación. Y de igual manera, pues agradecerles su tiempo, su atención, su paciencia y espero que este tipo de contenidos y materiales pues les pueda ser útil y pues por supuesto el sentirme contento de verlos y de saber que están bien, que eso pues no tiene precio. Igualmente, dije, muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Igualmente, maestro. Muchas Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a Carlos. todos. Un Gracias, abrazo. Fer. Gracias. Gracias a todos. Un fuerte abrazo y bendiciones para todos y para sus familias también. Estén bien. Bye. Cuídense mucho.